Vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 4 al 25. Hechos 8, 4 al 25. He titulado mi sermón El gran regocijo de una salvación imposible. Dice la palabra del Señor: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo les había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad de manejar, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esa maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Hay muchas cosas que para los seres humanos son difíciles, traen complejidad. Una cosa que dicen que es difícil es alegrarse por el bien que recibe otra persona, ¿cierto? Alegrarse por el bien que recibe otra persona, pero dicen que es aún más difícil alegrarse por el bien que recibe alguien que yo veo o percibo como mi enemigo o como alguien que no es merecedor de que algo bueno le pase. Pero si hay algo aún más difícil que eso, es casi imposible entregar tu vida para que alguien que no lo merece, quienes los que me rodean ven como indigno o como mi enemigo, reciba algo que es el mayor bien que alguna persona pudiera recibir. Si a las personas les cuesta alegrarse por el bien de otros, pero es imposible, a no ser de que Dios haga algo, que yo entregue mi vida para que alguien que creo que no lo merece reciba algo bueno. Hermanos, luego de la muerte de Esteban, que era uno del grupo de los 7 que son establecidos en Jerusalén para ayudarles a los apóstoles, Lucas registra que los discípulos iban predicando por todo lugar, habían sido esparcidos y estaban predicando la palabra del Señor. No son dispersados los apóstoles, sino personas laicas, es decir, aquellos que no eran oficiales de la iglesia son esparcidos y comienzan a predicar la palabra del Señor. El relato de Lucas ahora se concentra en uno de esos esparcidos, que también era uno de esos 7, es decir, Felipe. Todo el resto del capítulo 8 que vamos a ver este domingo y en unos 15 días nos muestra la llegada del evangelio a Samaria, pero también el comienzo de la llegada del evangelio hasta lo último de la tierra, porque vamos a ver a Felipe después de este episodio predicando el evangelio a un etíope
que era tesorero de la reina Candace de Etiopía. Así que lo que vemos con la obra de Felipe y en la llegada de las buenas nuevas a Samaria es algo milagroso que es obrado por el Espíritu Santo de Dios. Y al comenzar esta segunda gran sección, esta es la segunda gran parte del libro de Hechos de los Apóstoles o de Hechos del Espíritu Santo, debemos asombrarnos ante una gran verdad, mis hermanos, y pedirle al Señor que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa verdad. Esa verdad es que todo pueblo recibirá el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Todo pueblo recibirá el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Y al acercarnos a esta verdad y ver cómo comienza a cumplirse la segunda parte del anuncio del Señor en Hechos 1:8, recordemos, Jesús le había dicho a sus discípulos, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bien, lo que se ve acá es que esto comienza a cumplirse, y quiero que nos detengamos en tres aspectos de la obra del Señor cuando sus buenas nuevas son creídas. Lo primero, hermanos, versículos 4 al 8, es que recibir el Evangelio trae regocijo. Recibir el Evangelio trae regocijo. Lo segundo es que recibir el Evangelio es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, recibir el Evangelio es posible por el testimonio de la palabra del Señor. Mis hermanos, recibir el Evangelio trae regocijo. Lo que vemos que hace Felipe es descender hacia Samaria para predicar a Cristo. Es algo que pasa realmente milagroso. Como dije anteriormente, hermanos, para una persona es imposible pensar en dar su vida para que alguien que es despreciado, que es indigno y que toda mi familia ve como nuestros enemigos, reciba el mayor bien que una persona pueda recibir. Y es que, mis hermanos, las buenas noticias de Jesús son la mejor noticia que alguien pueda recibir. Felipe, hermanos, lo que vemos es que es un hombre que no es común. Es un hombre que ha sido transformado por el Evangelio y que está siendo dominado por el deseo de que la gloria de Dios se expanda y que todos conozcan al Señor. Felipe se embarca en una misión que realmente, si usted pudiera ponerlo en términos sin robar derechos de autor, es una misión imposible, ¿no? Por varias razones. Primero, porque los ancestros de Felipe lo verían como un también rechazado. Entregar su vida para que los samaritanos conocieran a Jesús era algo por lo cual seguramente él iba a ser despreciado. Pero segundo, también dirigirse a los samaritanos pondría incluso en riesgo la vida de Felipe. Ahora usted puede decir, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué esa contienda ahí entre samaritanos y entre judíos? Esa gente sí era extraña. Bueno, yo quiero contarle un poco de la historia de 1000 años de contienda entre esas dos naciones. Y todo comenzó en el año 1000 antes de Cristo. Después de que David es rey, viene Salomón y viene después su hijo Roboam. Las 12 tribus de Israel constituían lo que nosotros conocemos como Israel, ¿no? Los descendientes de Jacob. Estos conforman una nación, pero después de Roboam, en el reinado de Roboam, ellos se dividen. 10 tribus del norte constituyen una nación que se llamó Israel, cuya capital fue Samaria. Y 2 tribus del sur constituyen lo que se llamó el reino de Judá, con capital Jerusalén. Y recordemos, en Jerusalén estaba el templo del Señor. Es decir, quedan 10 tribus aisladas de la única manera en la cual se podía adorar a Dios realmente y tener perdón de pecados, que eran los sacrificios. Pero no solo eso, no solo sucede eso, esas 10 tribus se convierten en 2 naciones y empiezan a pelear entre ellas, pero también sucede por allá en el año 722 que Samaria es invadida por los asirios. Es invadida y esos habitantes de Samaria son deportados a Siria, viniendo entonces a vivir personas que no son israelitas a ese reino. ¿Qué pasa? Cuando vuelven y empiezan a regresar a Israel y a Samaria, habían extranjeros y estos hombres que habían sido llamados a guardarse para Dios se comienzan a mezclar con las mujeres de los extranjeros y se forma una nación que vino a ser llamada despectivamente los samaritanos. Ahora, pero no solo era un tema étnico, no solo era un tema racial. Los samaritanos empezaron a decir, nosotros no creemos en todo el Antiguo Testamento, no creemos en creemos solamente en el Pentateuco. Solo vamos a creer en la Torá, solamente que vamos a hacerle unos pequeños cambios. Vamos a ajustar un poco el tema de la adoración y vamos a hacer unos ajustes
teológicos, ¿no? Entonces los samaritanos comenzaron a mezclarse y a mezclar sus creencias y apartarse de la palabra del Señor. Pero por si fuera poco, luego estos hombres, por allá en el siglo IV antes de Cristo, tienen la maravillosa idea de establecer un nuevo templo en el monte Gerizim. Les dicen, como no podemos ir a Jerusalén a adorar, ¿quién nos impide hacer un nuevo templo? Y ellos establecen un templo en ese monte y con eso llega al punto más alto de la pelea entre samaritanos y judíos. Por eso cuando Juanito leyó Juan 4, la samaritana le dice, porque judíos y samaritanos no tenemos nada que ver, ¿por qué tú me hablas? Ustedes dicen que hay que adorar en un monte, nosotros decimos que hay que adorar en otro. Ustedes dicen que nosotros somos inmundos, nosotros decimos que los legalistas y complicados son ustedes. Así que los samaritanos eran vistos con desprecio por los judíos, eran vistos como híbridos, como mezclados, eran vistos como herejes, eran vistos como impuros, es decir, todo lo malo que usted podía pensar en contra de alguien se encerraba en la palabra samaritano, si usted era judío, ¿no? Por eso ellos no tenían tratos con los samaritanos. Ahora, era tanto el odio que una de las maneras ofensivas de referirse a alguien, una de las maneras de insultar a alguien que tenían los judíos era decirle ¿qué? Samaritano. Y si usted ha leído el Nuevo Testamento y los Evangelios, usted se puede dar cuenta que algunas veces los fariseos y los saduceos, cuando querían insultar a Jesús, ¿qué le decían? Tú eres samaritano, tú eres un inmundo, tú eres un mezclado, ¿no? Ahora, ¿qué puede mover entonces a un hombre que es judío como Felipe, aunque él venía de una familia griega también? ¿Qué puede mover a un judío de exponer su vida para predicar a un pueblo que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y todos hacia atrás habían rechazado? ¿Qué mueve a un hombre a dar su vida para que un pueblo enemigo conozca al Salvador? La respuesta no es otra, mis hermanos. El único que puede mover a un hombre a hacer esto es el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu el que impulsó a Felipe, a uno de los dispersados, para ir a Samaria y predicar de Jesús. Verso 5. Al llegar ahí, Lucas nos relata que, contrario a lo que uno puede pensar, los samaritanos empezaron a escuchar la palabra del Señor. Alguien diría, no pierda el tiempo yendo a Samaria, no lo van a escuchar. Y si usted comienza a hablar de que Moisés habló de Jesús, peor, no lo van a escuchar. Pero entonces Felipe va movido por el Espíritu Santo y se nos dice que además de comenzar a predicar sobre Jesús, el Señor permitió que Felipe hiciera diferentes señales de parte de Dios. Los espíritus inmundos salían de los hombres dando voces. Los paralíticos y los cojos estaban siendo sanados. Mis hermanos, usted puede, cuando usted lee ese relato, es difícil no pensar en Jesús. Porque cuando Jesús venía y anunciaba el reino de Dios se ha acercado, lo que pasaba es que los endemoniados eran liberados y los enfermos eran sanados. ¿Por qué? Mis hermanos, porque estos milagros no son otra cosa, sino un anticipo de lo que sería el reino del Mesías, el reino de Cristo. Cuando los demonios eran expulsados con la llegada de Jesús, o en este caso de Felipe, se apuntaba a la realidad de que el reino de las tinieblas había sido derrotado por Cristo. Y la sanidad de todo tipo de enfermedades era una prueba de que en ese reino del Mesías ni la enfermedad ni la muerte reinaría. Es decir, era como una pequeña prueba del reino de Dios viniendo, irrumpiendo a la nación samaritana. ¿Se imagina eso? Los samaritanos recibiendo manifestaciones de la gloria de Dios. Ahora, la salvación comienza a llegar a Samaria, mostrando que todo pueblo recibirá el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Dios comienza a manifestarse lejos de Jerusalén. ¿Recuerdan Felipe que había hablado en su discurso 2 capítulos atrás? La gloria de Dios se manifestó a Moisés en el monte Sinaí. La gloria de Dios se manifestó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia. La gloria de Dios no depende de barreras étnicas o de un país. Y ahora la gloria de Dios se está manifestando en el pueblo impensado, en Samaria. Hermanos, el resultado de presenciar estas señales y escuchar el evangelio de Cristo no es otra cosa sino regocijo. Cuando la salvación alcanza a un pueblo, cuando la salvación alcanza a hombres, no puede haber otro resultado sino gozo y alegría. Cuando usted escucha que alguien conoció el evangelio, la reacción que debe haber en usted es gozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa persona iba camino al infierno, igual que yo, y ahora conoció al Señor, al Salvador.
El Evangelio son las buenas nuevas del Mesías, la noticia de que Cristo ha sido el que derrotó el pecado para hacernos libres y ha vencido aún a la muerte y la enfermedad. ¿Qué noticia es más grande que esta? Ahora piense por un momento, ¿cuál es la noticia más emocionante que usted ha recibido en toda su vida? Tal vez, piense, ¿cuál fue la noticia más importante que usted ha recibido hasta ahora? Tal vez un ascenso laboral. Usted diga, uy, wow, yo era coordinador, ahora voy a ser gerente. Yo era asistente, ahora voy a ser coordinador. Tal vez un ascenso. Tal vez un nuevo trabajo. Usted dice, se presentaron 1,500 personas con hojas de vida impresionantes. ¿Y quedé yo? Gloria a Dios. Me acuerdo que hace como 10 meses estaba mirando los estados de uno de mis amigos y de repente vi, hay una ecografía. Plinio, un pastor que vino el año pasado a enseñar de Venezuela. Y los que somos amigos de él sabíamos que llevaba más de una década intentando tener hijos. Y en ese momento las lágrimas vinieron y yo, gloria a Dios, Señor, qué poderoso eres. Y lo llamé y le dije, Causita, ¿qué pasó? Y me dijo, pastor, bendito el Señor. Ahora imagínense la mejor noticia, pero amplificada por millones de veces más. Eso debería causar el Evangelio en nosotros, de que alguien conozca al Señor. Ahora, bueno, la noticia que llegó a Samaria es mucho más gloriosa que cualquier noticia humana y tal vez más gloriosa que cualquier noticia que los hombres quieran recibir. Hay gozo cuando la salvación viene a un pueblo. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante las noticias de salvación de un pueblo remoto, apartado del Evangelio? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Debería haber gozo. Hace unas semanas que estábamos volviendo de La Guajira con Néstor y Joana, un poco destruidos, un poco cansados después de tantos viajes allí en la Alta Guajira. Conocimos al pastor Alfredo, que es de Maracaibo, y empezamos a hablar. Y yo le decía, no, pastor, sí, venimos un poco cansados de La Guajira. Y empezó a hablarme y me mostró un video. Y conocí de una tribu que yo no sabía que existía, los chirianos, que están por allá en el sur de Venezuela. Y él me dijo, ¿cuánto tardaste en llegar acá desde el alto? Y yo dije, no fue rápido, como 7 horas en el desierto, estuvo bien. Y comencé a hablar con él, ¿y cómo es el tema de los chirianos? Y él me dijo, no, hermano, nosotros tenemos que tomar un avión hasta el extremo de Venezuela y después tenemos que caminar y después tenemos que tomar una balsa y durar 2 días en la balsa para llegar allá. Y yo, wow. Y me mostró el video y yo dije, qué glorioso es el Señor, que en un lugar escondido de la selva venezolana está rescatando personas. Y hay 2 familias venezolanas viviendo allá, aprendiendo un idioma que tiene 25 vocales. Para traducir la Biblia, para mostrarles la gloria del Señor en el cual ellos creen. Gozo cuando alguien conoce al Señor. Ahora, si usted no se asombra cuando alguien se convierte, si usted no se goza cuando alguien recibe al Señor, tal vez usted no ha entendido lo valioso que es el Evangelio de Jesús. ¿Anhelamos ser parte de que el Evangelio sea recibido por todo el pueblo? Hermanos, yo no sé, si usted lleva suficiente tiempo acá, usted tiene que haberse dado cuenta ya que está en una iglesia que es misionera, que ha entendido que la gran comisión es también para nosotros y que se mueve de manera activa. Hace una semana nuestro pastor estaba en La Dorada porque se está levantando la primera iglesia bíblica allá y nosotros decimos, wow. Y varias iglesias de Bogotá nos reunimos y dijimos, tenemos que ayudar a ese pastor. Un hombre que a veces tiene 240 horas de turno, pero aún así busca ser pastor en una iglesia. Y estamos enviando a nuestros hermanos. Debemos gozarnos. ¿Cuántas naciones y misioneros, por ejemplo, hay acá hoy representados en nuestra iglesia? Hay hermanos de Estados Unidos que quieren servir, hay hermanos de Venezuela que están sirviendo al Señor, hay hermanos colombianos que estamos buscando servir. Demos gloria al Señor por eso. En segundo lugar, recibir el Evangelio es posible por el poder del Espíritu Santo. Ahora, y es interesante ver esta sección cuando hablamos desde el verso 9 al 24 y vemos ahí unos eventos que parecen extraños. Primero, había un mago, alguien que hacía magia, Simón, y se nos dice que él tenía engañados a toda la ciudad. Él hacía grandes señales y era tanto su poder que comenzaron a decir, wow, este es el gran poder de Dios. Algunos estudiosos dicen que incluso en Samaria llegaron a erigir bustos de Simón, porque pensaban que era un dios, que era enviado de los dioses. Pero el asunto es que un hombre que siempre había hecho trucos de magia, por primera vez ve algo que es real.
Es decir, por primera vez ve un milagro de verdad, verdad, ¿no? Y parece que se convierte, ¿no? Se nos dice que él creyó. Toda la ciudad empezó a decir, mire, esto es algo diferente a lo de Simón. Pero no solo por lo que vieron con las señales, sino por el mensaje de Felipe, que Cristo ha llegado. Si quiere, podemos mirar allí cuando se nos habla del mensaje que anuncia Felipe. Él anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Él anunciaba el nombre de Cristo Jesús, es decir, él anunció que el Mesías había llegado. Y eso realmente era el verdadero gran poder de Dios. Ahora, Lucas nos cuenta que Simón fue asombrado por lo que veía. Simón fue asombrado por las señales. Y a pesar de que era un hombre que aparentaba ser poderoso, Simón nunca había visto un milagro. Ni mucho menos había presenciado el poder de Dios. Ahora, ese poder que se manifiesta por medio de Felipe dejó atónito a Simón y lo lleva a hacer una profesión de fe. Él le dice, Felipe, yo creo en el Señor Jesús. Y Felipe, ¿qué hace? Bueno, ok, y habla, y parece que la profesión es verdadera. Incluso la ciudad comienza a bautizarse, hombres y mujeres, y también Simón, ¿no? Me acuerdo, cuando yo leía la historia de Simón, me acordaba lo que pasa cuando una gran estrella de cine dice que es cristiano, ¿no? Y todo el mundo evangélico cobra un revuelo. ¡Wow! ¿No? Sigourney Weaver, o bueno, yo no sé, piensen en cualquier estrella de cine antigua o la nueva, yo no sé nombres modernos, pero todo el mundo empieza a decir, ¡wow! Bueno, Jackson Martínez se convirtió, ¿no? Y todo el mundo dijo, ¡wow! Es ahora cristiano, es hora de los nuestros. ¿Y qué pasa? A los 2 meses quieren hacerlo ¿qué? Pastor. O otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado con esta conversión de Simón? Eso es lo primero que es extraño, ¿no? ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué pasó con Simón? La pregunta es, bueno, pastor, ¿fue Simón realmente salvo? ¿No? La respuesta corta a esto es no. Pero ¿cómo así, pastor? Si no dice la Biblia que el que cree y sea bautizado será salvo. Sí, así es. Pero debemos ver qué está pasando ahí con Simón, lo que Lucas mismo nos relata. Ahora usted puede decir, entonces Lucas creyó, ¿cómo es posible que fue bautizado, fue recibido en la iglesia de Samaria y aún así no era salvo? Sí, aún así no era salvo, no fue salvo. Y quiero dar algunas razones para que usted no crea que yo tengo algo contra este personaje o contra la magia, contra esas cosas, que sí tengo algo contra la superstición, ¿no? Ahora hay algunas razones que el mismo Lucas nos da. Primero, aunque se dice que Simón creyó, su asombro fue claramente producido por los milagros que estaba haciendo Felipe, no por el mensaje del Evangelio. Es decir, lo que asombró a Simón fue ver las cosas asombrosas, pero no el Dios asombroso que estaba escuchando. Simón tuvo un entendimiento intelectual del Evangelio. Él tuvo una entrevista con Felipe y él pudo responder las preguntas, pero su corazón no estaba transformado. El fruto luego de la aparente conversión de Simón nos muestra que no había creído realmente. ¿Qué hizo Simón cuando vio a llegar a Pedro y a Juan? ¿Qué hizo cuando vio que ellos empezaron a orar por las personas y recibían el Espíritu Santo? Simón dijo, yo quiero eso. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que pagar? Yo quiero eso. Y mis hermanos, yo creo que muchas imágenes se vienen a nuestra mente cuando pensamos en esto. Imágenes de iglesias abarrotadas con personas haciendo filas porque es el 3er domingo del mes y ese día hay milagros, ¿no? Personas diciendo que si usted le ofrenda en cierta manera a Dios, entonces usted va a recibir ¿qué? Su milagro, ¿no? Mucho del mundo evangélico moderno está basado en iglesias al estilo de lo que Simón quería. Iglesias donde se puede comprar el favor de Dios. No, yo no vengo casi a la iglesia, yo estoy en pecado, pero me voy a convertir en columna financiera de la iglesia para poder servir. Pasa. Simón tenía un entendimiento intelectual del evangelio, pero no tenía un corazón transformado por el Señor. Y eso debería llevarnos a preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Tengo solo un entendimiento intelectual del evangelio? ¿O mi vida y mi corazón están reflejando que soy una nueva persona? Simón seguía siendo el mago que quería dinero. Él nunca dejó de serlo. Por eso ofrece dinero a los apóstoles.
Ahora, la tercera razón es que Simón no muestra arrepentimiento cuando es confrontado por Pedro ante su pecado, lo que evidencia que lo que pasó con Simón no era arrepentimiento, sino miedo a las consecuencias. Pedro le dije, tú perezcas, literalmente dijo, que te vayas al infierno con tu dinero. Y Simón dijo, yo no quiero ir para allá. El temor de él no fue que estaba ofendiendo a Dios con su petición, el temor de él era las consecuencias por su pecado. Y sí, el pecado tiene consecuencias. Pero lo que nos duele del pecado no son las consecuencias que pueda traer, sino que estamos deshonrando a un Dios bueno, santo y justo que nos ha amado. Ahora, Simón evade también el mandato de Pedro de arrepentirse. Fíjense, dice verso 22, por tanto, le dice Pedro, es más, mire, este fue el mismo Pedro que le dijo a Ananías y a Zafira lo que les dijo, por lo cual ellos fueron sacados con sus pies por delante. Fue el mismo Pedro. Pero en este caso es diferente. Le dice, mira, arrepiéntate. Gracia, hubo gracia y misericordia de parte de Pedro. Y le dice, por tanto, arrepiéntate de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió, rueguen ustedes al Señor por mí. ¿Para que no qué? Para que no me sobrevenga lo que ustedes dijeron. Es decir, Simón no solo no estaba arrepentido, sino que quería hacer responsable de lo que solo él podía hacer a Pedro. Pedro, ¿qué le dice? Ora y arrepiéntate. ¿Y qué le dice Simón? Hazlo tú. Hazlo tú. Yo no quiero hacerlo, ¿no? Ahora, es interesante porque parece que Simón quiere responsabilizar de su relación personal con el Señor a Pedro. Y eso es algo que no se quedó en la historia de Simón. Eso es algo que sigue pasando hoy. Pastor, ore por mí. Sí, nosotros podemos orar. Y gloria a Dios, nos reunimos, oramos por personas. Pero nosotros no podemos responsabilizarnos por la vida espiritual de las personas en cosas que solo ustedes pueden hacer. Yo no puedo orar por nadie. Es decir, el que debe orar es usted. Yo no puedo tocarle en su casa todos los días a las 4 de la tarde con mi Biblia bajo el brazo y decir, bueno, ahora sí vamos a leer la Biblia porque no has leído en toda la semana. No. Y es interesante porque a veces hay hermanos que tienen un entendimiento extraño del ministerio pastoral. Y parece que dice, bueno, me voy a hacer miembro de la iglesia para que ahora sí alguien pueda hacer y llevar mi vida espiritual. Porque ahora, esto no quiere decir que un cristiano verdadero no pueda tener luchas en sus disciplinas. Puede pasar. Pero tener una vida que sistemáticamente busque responsabilizar a otros por lo que solo yo puedo hacer y esperar de otros y demandarle a otro, aunque sea mi pastor o líderes de la iglesia, que hagan lo que yo debo hacer, es tener una concepción equivocada del ministerio pastoral. De hecho, Efesios 4 dice que la labor de los pastores es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, capacitar a los santos para que los santos hagan la labor, ¿no? Los pastores no pueden hacer lo que solo yo puedo hacer. No pueden orar por mí, no pueden leer la Biblia por mí, no pueden pelear contra el pecado por mí. Ahora, existe una fe meramente cognitiva, dijo alguna vez R.C. Sproul, que probablemente fue lo que le ocurrió a Simón. Simón no podía negar la realidad de lo que había visto con sus ojos, pero carecía de fe salvadora. Su confianza no estaba en Cristo y aún buscaba continuar su carrera como un hechicero exitoso. Es decir, Simón quería seguir siendo hechicero, pero al mismo tiempo quería ser cristiano. Y quería que su fe le diera más dinero en su carrera como hechicero, ¿no? Es interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Simón, pastor? ¿Por qué fue bautizado por Felipe? Bueno, Simón se acercó afirmando haber creído en Jesús y solicitó ser bautizado. Y en base a eso, Felipe lo bautizó. ¿Qué pasó con Felipe? Que fue como nosotros, un hombre que no podía ver el corazón de las personas. Felipe se basó en lo que hoy llamamos una profesión creíble de fe. Es decir, parece que Simón se había convertido y eso es lo que lleva a Felipe a bautizarlo. Es en base a lo que algunas iglesias nosotros nos movemos a bautizar a las personas. Ahora es tremendo, hermanos, y escúcheme bien, si un falso creyente se le bautizó a uno de los 7 como Felipe, ¿cuánto más no puede pasar hoy en la iglesia? Y es interesante hablar de esto, ¿no? Es que estamos a la puerta de recibir nuevos miembros, ¿no?
Y por eso es que la Escritura no solo habla de que la manera de recibir a los miembros y que la conversión es algo serio, sino que también nos da una puerta cuando algo pasa y recibimos a alguien como uno de la familia y después manifiesta que nunca lo fue. Y eso se llama la disciplina eclesiástica, ¿no? La disciplina eclesiástica es lo que Dios da para cuidar a su iglesia. Pero profesó fe, pero se bautizó, sí. Pero mostró al final que su profesión no era verdadera. Y por eso la disciplina protege a la iglesia. Ahora, Simón entonces no solo fue un falso cristiano, sino que más allá de eso, fue también un falso profeta. Tony Mérida, hablando de esto, dice: Simón como falso profeta era llamativo y asombraba al pueblo. Pero los verdaderos profetas vienen en humilde dependencia de Dios, exponiendo fielmente sus oráculos. Aunque los falsos profetas como Simón serán expuestos, los verdaderos profetas serán recompensados. Hermanos, en la iglesia puede haber mezclas de cristianos verdaderos con falsos, de falsos profetas y verdaderos siervos de Dios. Y le voy a dar también, por si acaso, unas razones de por qué Simón fue un falso profeta. Primero, porque pensó que el Espíritu Santo y sus dones podían ser comprados con el dinero. Y ahí ya usted hace un filtro y usted dice: en Bogotá hay tal vez 500 pastores, fíltrelo por eso. Y ahí ya empieza a darse cuenta cuántos de esos son verdaderos pastores. El don de Dios no puede ser comprado por dinero, hermanos. Hay algo, y es que no todo puede ser solucionado con dinero, mucho menos la salvación, mucho menos la salvación. Dios no es una especie de genio de la lámpara, Él es el Rey omnipotente. Nuestro estatus ni nuestros talentos pueden comprarnos un lugar con Él. Simón fue un falso profeta porque pensó que el Espíritu Santo era una cosa y no una persona. Dame eso, dame un poco de eso. No, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Simón fue falso profeta porque aun cuando fue confrontado rehusó arrepentirse ante Dios. ¿Pueden los verdaderos siervos de Dios pecar? Sí. Pueden cometer errores, pueden fallar. Pero el corazón del hombre rendido a Dios se humilla cuando se da cuenta de que hay algo en lo que está fallando a su rey. Simón no fue ese tipo de hombre. Le dijo: no, oren ustedes por mí para que esto no pase. Hermano, lo asombroso del evangelio y del avance de la iglesia es que se dará a pesar de que en medio nuestro puedan darse falsas conversiones. Algunos han pensado que eso quiere decir que alguien puede ser cristiano y después dejar de ser cristiano o caer de la salvación. No. La Biblia solo habla de que usted puede ser cristiano o no ser cristiano. No habla de una fe que dure un tiempo y después, no. Hay una fe exterior que puede mostrarse, una fe cognitiva, que era lo que pasó con Simón, pero no era una fe transformadora. Los puritanos vieron con gran solemnidad la membresía de la iglesia. Y ellos eran contrarios a los que muchos pudieran decir hoy, tal vez personas pesadas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tienen que hacer tantas cosas para recibirlos en la iglesia? ¿No? Hermano, la iglesia es la que tiene las llaves del reino de Dios. Solo debe abrir la puerta a aquellos de los cuales pueda haber una profesión creíble de fe y un entendimiento de lo que es ser parte del pueblo del Señor. Algunas personas dicen que una iglesia crece cuando las puertas de la entrada de la membresía son enormes. A eso reciba cualquiera, una entrevista de 6 horas y ya puede ser miembro. Eso pasa en muchas iglesias. Pero hay otros que afirmamos: no, una iglesia de verdad crece y madura cuando la puerta de salida es pequeña. Es decir, cuando usted entra, pero si usted sale de la iglesia es porque realmente usted nunca fue cristiano. Entonces la iglesia puede estar segura. Si tiene manera de protegerse a sí misma y recibir y asegurarse o buscar de la mejor manera posible que las personas que entren sean miembros verdaderos del cuerpo de Cristo, entonces la iglesia será protegida. ¿Quiere decir eso entonces que somos enemigos cuando alguien no puede entrar a la membresía? No. Quiere decir que los amamos, porque no queremos vender una idea falsa de salvación a alguien que tal vez o no la ha recibido o que a pesar de haberlo recibido no entiende aún el valor del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, el Señor nos ayude. Los que son miembros de la iglesia estamos en un proceso muy bonito de recibir nuevos miembros, pero es un proceso que es serio. No es leer unos testimonios 5 minutos, es acercarnos a hablar con las personas, es ver lo que está pasando en su vida, es ver cómo reacciona, cómo se relaciona con otros, cómo trata a las personas. La iglesia de Charles Spurgeon, para que usted sepa un poco cómo era su proceso de membresía, era como el nuestro, ¿no? Un discipulado, entrevista con los pastores, venía a la asamblea, pero adicional a eso, ¿sabe qué hacía la iglesia de Charles Spurgeon?
delegaba una comisión investigadora. Y esa comisión de miembros de la iglesia iba al barrio donde estaba viviendo el candidato y se entrevistaba con los vecinos. ¿Cómo es esta persona? ¿Sabía usted que está afirmando ser cristiano? ¿Cómo así? Nunca. Pero si yo lo veo de vez en cuando llegar borracho o llegar con una mujer y la otra. Ah, ok, muchas gracias, muy amable, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros añadiéramos? No es una idea, ¿no, pastor? Tranquilo. Ahora, porque tocaría destinar un presupuesto, una comisión que tiene que pagar buses y demás, ¿no? Pero hermanos, a lo que voy es que recibir a alguien como miembro de la iglesia es algo muy importante para la vida de la iglesia. La pregunta es si usted ve el hecho de ser miembro de la iglesia como algo menor. Y hay personas que lo ven así, aún siendo miembros. Porque creen que si son excluidos de la membresía, todo bien, después vuelvo a hacer el discipulado. No. Pastor, quiero renunciar a la membresía porque es que estos 4 meses voy a tener mucho trabajo. Los reglamentos dicen que si no me congrego en 4 meses, dejo de ser miembro, entonces yo me voy a adelantar. ¿Ok? Si es lo que quieres hacer. Pero lo más triste es cuando personas se apartan de la iglesia, rechazan la iglesia, pero quieren seguir teniendo los privilegios de ser parte de la iglesia. Uno de esos privilegios es tomar la cena del Señor. Hermanos amados y aquellos que me escuchan, nosotros somos serios en esto. No porque seamos mejor que nadie, sino porque entendemos la seriedad del Evangelio y lo que el Señor hace a una persona. Por eso nosotros hablamos y afirmamos, y hoy lo volveremos a decir, si usted no es miembro de esta iglesia, o si usted era miembro y quiso rechazar la membresía, por favor, no tome la cena del Señor. Pero si usted es necio y sigue haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, bueno, en algún momento el pastor Daniel y yo, o los dos, vamos a acercarnos con mucho amor, con mucho respeto y con mucho cariño y decirle, hermano, por favor, bueno, hermano no podemos decirle, por su nombre le diremos, no tome la cena. En la época de los puritanos, algunos rechazaron darle la cena del Señor a reyes o a militares. Y era por eso que a veces hombres de antaño tenían en la mesa del Señor no solo el pan y el vino, sino la espada. Porque alguno de esos hombres, cargado con ira, al ser negada la mesa del Señor para él, podía tratar de atentar contra su vida. ¿Puede pensar esto? ¡Wow! Eso es tremendo. Ahora, el segundo gran asunto acá, ya dejemos a Simón tranquilo, ¿no? El segundo gran asunto es, ¿por qué se dice que aún no había descendido el Espíritu Santo? Y yo no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero esto es muy importante, porque esto es lo que nos separa de la mayoría de la cristiandad de hoy. Este texto ha sido usado por la Iglesia Católica Romana y por los pentecostales y carismáticos para afirmar lo que ellos llaman la conversión en 2 etapas. Es decir, usted puede creer, esa es la primera etapa, usted puede tener una decisión humana por el Señor, arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, y puede ser regenerado por una obra divina, y posteriormente el cristiano experimenta la segunda etapa, la cual debe venir con un bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ha escuchado eso? Yo sé que muchos acá sí. En ocasiones por medio de la imposición de manos de un líder de la iglesia, es decir, le dice, mira, tú puedes ser cristiano, pero tú necesitas que el pastor o el ungido o el líder o el apóstol ore por ti para que recibas el bautismo del Espíritu Santo y hables en lenguas. Y entonces ahí sí tendrás una vida espiritual plena. Eso es lo que creen algunas denominaciones, o bueno, todas las denominaciones pentecostales más grandes del mundo, como por ejemplo las Asambleas de Dios. Yo a leerle, aunque usted no lo crea, ellos tienen confesiones de fe. El párrafo 7 de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios dice lo siguiente: todos los creyentes tienen derecho a y deben esperar ardientemente y buscar con fervor la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la experiencia normal de todos en la iglesia cristiana primitiva. Entonces, algunos toman este texto, el hecho de que los samaritanos creyeron y fueron bautizados, y después vinieron los apóstoles y oraron y vino el Espíritu Santo, y dicen, ¿sí ve, Bautista? ¿Sí ve? Después necesita algo adicional. La pregunta ¿es lo que enseña realmente la Biblia? ¿Qué es lo que sucede en este relato? ¿Debemos poner en práctica? ¿Es un modelo para que todas las iglesias hoy, después de que la persona se convierte, tengamos una reunión especial para que todos recibamos el Espíritu Santo? Espero que me estén poniendo atención, hermanos.
¿Es algo que entonces debemos empezar a practicar? La respuesta debe venir de la siguiente forma. Primero, nosotros debemos recordar que lo que sucede en el relato de Hechos pertenece a un tiempo especial en la historia de la iglesia y por lo tanto irrepetible. Los sucesos narrados se dan en un tiempo donde los apóstoles seguían con vida. Este es un texto que es descriptivo, no prescriptivo, como mucho de lo que pasa en Hechos. La expansión del evangelio a diferentes tipos de personas requería que cada uno de esos grupos experimentara una especie de Pentecostés propio para cada uno, de manera que fuera evidente y claro que el poder del Espíritu Santo habitaría en toda iglesia, no solo en la iglesia que venía de los judíos. Entonces era necesario, se estaba estableciendo la iglesia por primera vez. Se iba a establecer en Jerusalén, se iba a establecer en Judea y Samaria y se iba a establecer hacia los gentiles, es decir, hasta lo último de la tierra. Era necesario que la iglesia samaritana y la iglesia de los gentiles, como veremos en unos 2 meses con Cornelio, entendiera que el mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia de Jerusalén estaba en ellos. Por lo tanto, lo que pasaba entonces es que se tenía que manifestar esta experiencia de Pentecostés cuando entraba el evangelio a una nueva región, específicamente a los samaritanos y a los gentiles. Es decir, era como parte de la llegada del evangelio a ese lugar. Calvino dijo alguna vez, en resumen, dado que los samaritanos ya tenían el espíritu de adopción conferido, las gracias extraordinarias del Espíritu se añadían como culminación. Ahora, esas recepciones del Espíritu Santo tan particulares, no vemos que son enfatizadas en las cartas de los apóstoles tampoco, ¿no? Y el mismo Pedro estaba ahí, pero Pedro no dice en sus cartas, ni Juan, que es necesario para una verdadera experiencia cristiana recibir el Espíritu Santo en la manera que pasó en Pentecostés. Lea, ahí está, Juan no lo dice. Y la primera y la segunda carta de Juan son cartas que muestran cuáles son las evidencias de un verdadero cristiano. Y cuando se nos habla del Espíritu Santo, habla principalmente de la lucha contra el pecado y de proclamar a Jesús como el Rey. Así que la misma enseñanza de los apóstoles también nos ayuda a comprender lo que sucede acá. Nosotros, una ley de la comprensión de la Biblia es que usted no puede sacar un versículo, aislarlo del resto de la Biblia y poner una doctrina a la luz de ese versículo, que es lo que hace la confesión pentecostal. Toma este versículo y dice, por eso se puede creer y después recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el resto de la Biblia? El primer sermón de Pedro, es decir, Pedro ya había enseñado esto. El primer sermón afirmó que el perdón y el don del Espíritu son bendiciones gemelas que Dios concede al que llama, se arrepiente y cree y es bautizado. Es decir, Pedro dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, y él habla que eso consiste en el arrepentimiento y creer en el Señor. Pablo también afirma que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, no hay tal o no es posible que una persona diga que es cristiana pero que no tiene el Espíritu Santo. Eso es imposible. Porque la única razón por la cual usted y yo somos adoptados y podemos clamar Abba Padre es porque se nos dio el Espíritu de adopción. Y por eso pertenecemos a Él. Entonces la enseñanza apostólica, hermanos, nos muestra que no es posible arrepentirse, ni creer, ni ser contado como hijo de Dios, a no ser de que hayamos recibido el Espíritu Santo. Ahora, ¿y entonces qué, pastor? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué afirmamos nosotros? Sostenemos lo que se conoce como una iniciación cristiana o una conversión de una etapa. Una conversión de una etapa. ¿Qué quiere decir esto? Afirmamos que la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento habla de una experiencia de conversión en una etapa. En esa etapa, ¿qué sucede? De manera simultánea. Nos arrepentimos, creemos, recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y por lo tanto nos bautizamos. Es decir, el bautismo para nosotros es un símbolo de que esa obra del Espíritu Santo sucedió. Por eso nosotros, a diferencia de hermanos muy amados, reformados, no bautizamos infantes. Porque el modelo que vemos en la Escritura es, creyeron, fueron bautizados, profesaron fe, fueron bautizados. Y creemos que esa primera etapa, esa única etapa, es por la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo me arrepiento, por el Espíritu Santo creo, por el Espíritu Santo soy perdonado mis pecados y por el Espíritu Santo soy adoptado en la familia de Dios. Es decir, cuando creo y me hago cristiano, es porque recibí el Espíritu Santo. Así que, hermano, quiero darle un parte de tranquilidad. Si usted aún cargaba un rezago y pensaba
que usted era cristiano, pero a causa de no haber experimentado ese segundo bautismo, no era un cristiano verdadero o espiritual, entonces quiero hoy liberarlo de ese yugo y de esa cadena y decirle, tranquilo, usted tiene el Espíritu de Dios. Lo que sucede es que con la conversión comienza la santificación. Y a medida que crecemos en nuestra santificación, el Espíritu Santo va obrando más y más en nosotros y vamos siendo más llenos del Espíritu de Dios. También nos negamos a sostener que tanto la conversión como los dones espirituales puedan venir por la imposición de manos de un líder eclesiástico. Es decir, nosotros amamos a nuestro pastor Daniel y yo sé que ustedes me aman a mí, pero nosotros no podemos imponer manos a alguien y declarar, ahora sí sos salvado, ahora sí recibiste el Espíritu de Dios. No, no creemos eso. Nuevamente, lo que sucede con los samaritanos entonces es que debido a que el evangelio avanzó por primera vez fuera de Jerusalén, era necesario que los apóstoles verificaran la obra del Señor y al mismo tiempo, por la autoridad conferida a ellos, orar para que el Espíritu, junto con los dones naturales dados por la llegada del Señor en ese momento a la iglesia, pudieran venir a Samaria. Este evento de la llegada del evangelio a Samaria fue un evento fundamental en la historia de la iglesia, así como sería la llegada del evangelio a los gentiles. Cuando Pedro tiene este sueño, estoy dando un pequeño spoiler, ¿no? Pedro tiene un sueño y en el sueño ve un pergamino y ve bajar animales inmundos y se le dice mata y come, y Pedro dice de ninguna manera porque yo soy judío. El Señor le dice no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y esta visión que tiene Pedro es para decirle que él iba a alcanzar a los gentiles también, que a los ojos de ellos eran inmundos. Entonces después vienen dos varones y le dice el Espíritu Santo, Pedro, han llegado dos hombres a buscarte, síguelos. Y él se va a la casa de Cornelio, que era un militar romano, que no era judío, era un gentil. Y en la casa de Cornelio estaba reunido un grupo de personas, profesaron fe, Pedro oró y vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Es decir, el Espíritu Santo viene cuando la iglesia se inaugura en Jerusalén, cuando se inaugura en Samaria y vendrá cuando se inaugure hacia los gentiles. Es la marca de que es la misma iglesia, porque recibieron el mismo Espíritu por mano de los apóstoles. Amén. Yo sé que hoy estamos heavy, hoy está duro. Pero esto puede llenar nuestro corazón de tal convicción y gozo que podamos decir, por eso creemos lo que creemos, por eso practicamos lo que practicamos. Geoffrey Lampe, un antiguo obispo de la iglesia anglicana, dijo alguna vez, en este punto de inflexión, la misión requería algo más además del bautismo ordinario de los conversos. Tenía que demostrarse a los samaritanos, más allá de cualquier sombra de duda, que realmente se habían convertido en miembros de la iglesia, en comunión con los pilares originales. Una situación sin precedentes exigía métodos bastante excepcionales. Por eso son los apóstoles los encargados de dar esa validación de esa nueva iglesia y de la llegada del Espíritu Santo. Mis hermanos, todo pueblo recibirá el evangelio por el poder del Espíritu Santo. Recibir el evangelio trae regocijo. Y es solo por el Espíritu Santo de Dios. Ahora usted puede preguntar, bueno, pastor, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Nosotros y el Espíritu Santo? Sí, claro. Somos una iglesia totalmente centrada en la obra del Espíritu de Dios. Si nosotros no creyéramos en el Espíritu Santo, no predicaríamos. Porque es el Espíritu de Dios el que toma el corazón de un hombre después de haber escuchado la palabra de Dios y le da una nueva vida, lo levanta de los muertos. ¿Cómo no vamos a creer en el Espíritu de Dios si fue el que inspiró la palabra que nosotros predicamos en esta iglesia? El que nos ayuda a santificarnos, el que nos permite luchar contra el pecado, el que nos permite desear ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Muchachos, la razón por la que ustedes anhelan obedecer a sus padres no es porque sean mejores que sus vecinitos que son rebeldosos no. La razón es porque tal vez el Espíritu del Señor está obrando en su vida. La razón por la que usted prefiera no ir con sus amigotes o con los compañeros de la oficina a embriagarse y a buscar una mujer para ser infiel, no es porque usted sea especial y diferente a los otros, es porque el Espíritu Santo ha obrado en usted. La razón por la cual usted tiene un noviazgo y dice, me voy a negar a tener relaciones sexuales como todos mis amigos tienen con sus novias, no es porque usted sea mejor a otros, es porque el Espíritu del Señor está obrando en usted si usted es cristiano. Pero el asunto es que no podemos pelear batallas en la carne sin la asistencia del Espíritu Santo.
Apartarse de un pecado por mi propia decisión, sin el poder del Espíritu del Señor, es imposible. Por eso a veces quedamos atrapados en pecados esclavizantes y no encontramos salida, porque queremos depender de nuestros métodos, de nuestra manera, de nuestra brillantez. Pero no se puede, hermanos. No se puede. Es una buena noticia, hermanos, porque si fuera por mí, yo estaría preso de mis debilidades y de mis pecados. Pero es a causa de que el Espíritu del Señor nos ha librado, que nosotros hoy podemos caminar en novedad de vida. Amén. Todo pueblo recibirá el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Eso trae regocijo. Será realizado solo por el Espíritu Santo. Pero también debemos afirmar que recibir el Evangelio es posible por el testimonio de la palabra de Dios. Verso 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando ¿qué? El Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Cuando nos exponemos a textos tan maravillosos que incluyen estas obras extraordinarias del Espíritu Santo, podemos ser llevados a pensar que las señales y los milagros son indispensables para la expansión del Evangelio. Uno ve eso, uno ve espíritus saliendo, endemoniados siendo liberados, cojos siendo sanados, y uno dice, wow, nosotros queremos eso. Sin embargo, el relato de Lucas nos deja saber que el centro de la labor de los apóstoles no fue solamente orar por la venida del Espíritu Santo. El centro de la labor de los apóstoles es que ellos testificaron solemnemente la palabra del Señor. El avance de la iglesia en el primer siglo, hermanos, aun cuando contó con una obra extraordinaria, especial y poderosa del Espíritu Santo, no descansaba o no estaba centrada en los milagros y señales, sino en una predicación solemne. El centro del avance del reino de Dios, aún en el primer siglo, aún teniendo a los apóstoles vivos, la centralidad del avance del Evangelio y la centralidad de la iglesia no fueron las obras sobrenaturales del Espíritu, era la predicación. Es decir, Pedro podía estar en un culto y Pablo en Atenas, predicando, por allá en Hechos capítulo 15, predicando a los atenienses allá en la especie de coliseo que había, en el Areópago, ¿no? Pablo era apóstol. Y Pablo pudo haberle dicho al Espíritu Santo, desciende ahora, y sí iba a descender. Pero Pablo, ¿qué hizo? Predicó. Este Dios no conocido, del cual ustedes tienen una estatua, es del cual yo vengo a hablar. ¡Wow! El poder del Espíritu Santo, el glorioso poder del Espíritu de Dios, se manifiesta por medio de la predicación de la palabra del Señor. Mis hermanos, no es posible pensar en la obra de los milagros y señales como el foco de la labor apostólica. El foco de su labor fue la predicación. Y los milagros y las señales lo que hicieron fue validar su predicación, decir esta predicación es verdadera para que nosotros hoy tengamos la palabra sobre la cual predicamos. Si esas señales y si esos milagros no hubieran ocurrido, nosotros no hubiéramos tenido seguridad de que esta palabra pertenece a Dios. Amén. ¿La iglesia está basada en un testimonio apostólico? Claro que sí. Es el testimonio solemne de la palabra de Dios lo que debe modelar y definir hoy el ministerio de nuestra iglesia. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas personas hoy desean poner el énfasis de la labor de la iglesia en replicar las señales hechas por el Espíritu Santo en el primer siglo. Es decir, ellos dicen, vivamos como los primeros cristianos, hagamos señales y milagros. Ellos dicen eso, pero al mismo tiempo no se centran en el testimonio solemne de la palabra de Dios. Es decir, ellos dicen, tengamos un servicio de milagros y pueden tener 2 horas cantando y tratando de tener milagros, pero no tienen predicación. Eso no es posible, eso no puede pasar. Nosotros creemos que es fundamental el testimonio de la palabra de Dios, aunque entendemos que tanto el testimonio como el resultado del testimonio, la conversión, proviene del poder de Dios. ¿Creemos entonces en el Espíritu Santo? Sí, definitivamente, claro que sí. Es el Espíritu del Señor el que ha transformado a aquellos que se han convertido en medio de esta iglesia. Es a causa de que creemos en el poder de Dios que hacemos misiones. Es a causa del poder de Dios que entregamos nuestras vidas en servicio al Dios vivo. Hermanos, es el poder del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo a vivir como hombres que anhelen y amen la justicia. Es el poder del Espíritu Santo el que nos permite ser fieles, conducirnos honrosamente en el mundo, como hijos, como esposos, como padres. Es por el poder del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, hermano, si su vida, aunque usted haya hecho profesión de fe, está reflejando
que está siendo conducida por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que usted más anhela en su corazón? ¿Qué es lo que usted más desea? ¿Obedecerlo? ¿Amarlo? ¿Conocerlo? ¿Qué es lo que más deseamos? Eso va a mostrarnos si el Espíritu está obrando en nuestra vida. Es por el poder del Espíritu que anhelamos participar en el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero sobre todo el poder de Dios hace que nuestros corazones se conmuevan ante la necesidad de los pueblos rechazados. ¿Compartimos el Evangelio? ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén cuando escuchó que en Samaria había llegado el Evangelio? Pedro, Juan, vayan, vamos, ¿no? Sus dos mejores predicadores, ¿no? Uno diría, uy, pero ¿qué va a pasar? ¿No le tocó a Santiago, le tocó a Mateo? Bueno, sí, eran apóstoles juntos todos. Pero ellos están dispuestos a desprenderse de algo. Es algo que nosotros también hacemos en nuestra iglesia. A veces nos desprendemos de uno de nuestros pastores porque escuchamos que se necesita apoyo en tal lugar. Bueno, vamos a estar de acuerdo en que nuestros pastores ayuden de alguna manera. Y duele, no solo para la iglesia, a los pastores también nos duele a veces cuando tenemos que hacer esos esfuerzos, a nuestras familias, a nuestras esposas, no tenernos ahí. Pero esa causa de que estamos gozosos y alegres de que el Evangelio esté avanzando en un lugar donde no había. Hermanos, es imposible pensar en el regocijo de la salvación de los samaritanos sin volver nuestra mirada a Jesús y a la obra en medio de ellos. Yo quiero terminar con esto. Felipe fue usado para la expansión del Evangelio en Samaria, pero no fue el primer judío que predicó en Samaria. Jesús, mis hermanos, el primer judío, el Israel de Dios, quien se acercó primero a este pueblo rechazado y humillado. Y Jesús no solo se acerca a un pueblo rechazado y humillado, se acerca a lo más bajo de ese pueblo, a esta mujer samaritana en aquel pozo, aquella que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, y le dice, el que está hablando contigo, ese es. Vamos a Juan 4 rápidamente, después de lo que Juan leyó. Jesús hablando con esta mujer y dice, y luego Él le dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran el Espíritu en verdad. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que he llamado el Cristo. Cuando Él venga nos dirá todo. Es decir, Él le dice, Jesús, no puedo ganarte en esta discusión teológica, pero vendrá el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La primera persona que escuchó esto de Jesús no fue un judío. La primera persona que escuchó a Jesús diciendo, yo soy el Mesías, fue esta mujer al lado del pozo. Felipe solamente estaba honrando el ministerio de su maestro, estaba acercándose a lo que Jesús mismo hizo. Fue nuestro glorioso Salvador quien se acercó a aquella samaritana, quien sanó a un leproso samaritano, Lucas 17. Fue Jesús quien puso a un samaritano como ejemplo de virtud en la parábola del buen samaritano. Por cierto, la parábola del bien samaritano apuntaba a la obra que iba a hacer Jesús. Jesús fue el verdadero buen samaritano. Él mismo usó una parábola usando a un pueblo despreciado para mostrar la grandeza de su ministerio. ¿No nos alegraremos nosotros de participar en la expansión del Evangelio a otros lugares? Mis hermanos, el Señor tiene en su corazón traer gente de toda tribu, lengua y nación. Es por amor a ese Salvador que estamos involucrados en la misión global de Dios. La pregunta es si usted lo ama, si usted anhela que otros lo conozcan y disfruten de Él. Aún, hermanos, ese amor por el Señor y por la expansión del Evangelio es lo que nos lleva a ser generosos también. Si yo puedo, no puedo ir, pero si yo puedo honrar al Señor y si yo puedo participar dando parte de lo que con sudor y esfuerzo el Señor me da, porque es de Él, ni siquiera es suyo, y puedo participar en que las misiones avancen, yo voy a hacerlo. Es uno de nuestros compromisos cuando nos hacemos miembros. Estamos unidos y de acuerdo en que nuestros bienes deben honrar al Señor y ayudar a que el Evangelio avance hasta lo último de la tierra. Una iglesia venezolana yendo a los chirianos no debe ser nada barato ir allá.
Y se supone que es un país en dificultad, como ahora nosotros también estamos. ¿Qué haremos? ¿Nos sentaremos en lamentarnos que los índices económicos están bajos? ¿O creeremos al Señor, que es el dueño de todas las cosas, para el cual nada es imposible? Y decir, aquí estamos, Señor. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero aquí estamos y queremos hacerlo. Mis amados, nosotros somos llamados a dar nuestras vidas para que el regocijo de la salvación de Cristo llegue a todos los confines de la tierra. Gocémonos de nuestra salvación, pero mostremos ese gozo buscando que otros lo conozcan a Él. ¿Cómo vivir entonces? Si usted está acá y usted dice, pero estos cristianos son extraños, ¿por qué dejar mi comodidad? ¿Por qué estar dispuesto a eso? ¿Por qué hablar ahora? Muchos eran laicos y muchos seguían trabajando, pero fueron dispersados y predicaron. No es un asunto de dejar todas las cosas, no siempre pasará. Es un asunto de que donde yo esté, no puedo dejar de hablar de Él, porque es la noticia más gloriosa y más maravillosa, que el Dios Santo, que tenía el derecho legítimo de destruirnos a todos, porque todos somos pecadores, envió a su Hijo, al único verdadero, justo y santo, para que padeciera en la cruz, para que recibiera el castigo por su pecado, por el mío y por el de todo el pueblo, fuera a la cruz, fuera a la tumba, y 3 días después se levantara y dijera, consumado es, esta es mi victoria. ¿Dónde está, muerte, su aguijón? Usted debe venir al Señor. Usted debe venir a creer en este Salvador. Hoy, no mañana, ni pasado mañana, ni esperar a ver si en el último momento de su vida usted puede hacerlo. Venga a Cristo. Él lo vale todo. Por eso nosotros vivimos para Él. Por eso nosotros anhelamos conocerlo más. Padre, gracias, Señor.